Hola mis queridos y adorados Leo. Lo tuve que hacer así mientras que consigo algo mejor porque después me confundo de signo. Tú que estás por aquí, bienvenida. Esta es tu lectura semanal. Recuerda que yo soy Kalhak y me llamo Marijó y estás aquí en el Sendero de la Diosa 369. Bienvenido nuevamente y si eres nuevo por aquí, dame la oportunidad de escucharme. Bien. Bueno, miren qué linda, preciosa. Déjame ponerla por aquí para yo verla y saber qué es Leo lo que yo estoy leyendo. Bueno, mis queridos signos de fuego, Leo, esta es tu energía. Ay, mira, otro felino. Ay, qué hermoso. Leopardo, qué pardo. Mira, acción sagrada, foco decisivo. Esta carta en este oráculo voy a poner en la cajita de descripciones todas las cartas que estoy utilizando, no se preocupen. Este es de la sacerdotisa de la luz y esta carta me quiere decir que tienes que enfocar qué es realmente lo que quieres. Es como que tienes una energía ahorita muy dispersa por varias cosas que no pudiste finiquitar en su momento. Entonces como que tu energía se está drenando por diferentes caminos y no terminas de hacer nada o no concluyes ningún camino, entonces tu energía se dispersa y no es lo mismo, por ejemplo, una manguera que tiene muchos huequitos y al final cuando el agua termina de llegar a la punta, para que salga, sale así de a poquitico. ¿Por qué? Porque perdió toda la presión y todo el agua mediante el trayecto. A diferencia que una manguera no tenga nada de hueco y sale el agua a presión. Así somos nosotros, tal cual. Entonces, ahorita estoy conectando con un grupo de personas que tiene que enfocarse qué es realmente lo que quiere, qué es realmente lo primero que va a hacer. Yo no te estoy diciendo que hagas una sola cosa de las 10 que tienes. Yo te estoy diciendo que priorices las cosas que tienes que hacer y que vayas realizando cada tarea. Bien, recuerden que esto es una lectura general y yo leo de forma intuitiva. Lo que te resuena, usted lo agarra para usted y no lo suelta. Y el resto déjelo ir. Bien, entonces vamos a poner por aquí. Estos son los dos tarot y un consejito. Toma una decisión y recolector de huesos. Mira. Te voy a hablar del recolector de huesos primero porque es la primera carta de este oráculo. Hermoso. Esta carta te viene a decir que tú estás completo. Tú no tienes nada que buscar. O sea, tú no tienes nada que recolectar. Porque un recolector de huesos, dígame eso, ¿cuántos huesos tenemos nosotros? A menos que nosotros tengamos un miembro menos, un brazo menos, una pierna menos, unas costillas menos, no sé, los dientes. Nosotros estamos completos. Esta carta lo que te quiere decir es que tú estás completo. Bien, esta es una persona, una ya mayor, pero aquí al lado tiene un conejito en forma de representación de la fertilidad y aquí tiene también un relojito. Entonces, ¿qué es lo que yo veo de manera intuitiva en este caso? Que nos vienen a recordar que el tiempo se va pasando demasiado rápido y no nos damos cuenta. Y comenzamos a recolectar y agarrar y agarrar y agarrar y no terminamos de hacer nada. Y entonces aquí, cuando vienen y me dicen que tú estás anclado al pasado, que no te has definido y me sale esta, o sea, más claro no canta un gallo, como dice. Tienes que comenzar de dejar perder el tiempo y tomar una decisión. Ay, mis queridos Leo, ustedes tienen algo ahí que tienen que estar pendientes, que tienen que tomar decisiones y no lo han hecho. No lo han hecho primero porque piensan de repente que si esperan un poco más va a estar mejor. Es como yo en uno tiene que hablar de uno porque uno no va a hablar de los demás. Yo tenía tiempo
con la broma de los mazos, la lectura, y entonces unas amigas comenzaron. María, pero ¿por qué no hablas comenzó una, Noé. María, pero monta un canal, abre un canal, que tú eres bien, que tú eres chévere, que a ti se te entiende, que a ti, y yo, ajá. Cuando me convencieron después que tengo que tener micrófono, que tengo que tener arito, que tengo que tener la mesa, no, que tengo que tener la biblioteca, entonces compraba el micrófono, compraba el arito, mandé a hacer este mueble y no arrancaba. Y no sé, ¿por qué? Porque no tomaba la decisión. Entonces, aquí te están diciendo que dejas de perder tu tiempo, escoge, enfócate qué es realmente lo que quieres y toma una decisión. Vas a tener señales de los guías, de los maestros, para que te ven que aquí hay como una palomita. Vas a tener que hay una mariposa, que hay un conejo. Algo te va a llamar la atención más de estas dos puertas y esas son señales que te van a dar tus guías para que lo hagas. Bien, mi querido Leo, vamos a ver con el tarot qué es lo que te quieren decir. Está bien, ay, está bien interesante los oráculos, ¿bien? Ok, vamos ahora. 5 carticas, por favor, para mi signo de Leo. Yo soy Luna Leo, así que si eres Sol, Luna o ascendente de Leo, esta es tu lectura. Y si no, si es que estás aquí de chismoso por una personita especial, bienvenido. Bien, vamos a ver. 3 carticas más, por favor. Aquí van 2. Uy, ahí, me gusta. Me gusta. Wow. Mira, esta semana va a ser bien importante para ti. Esta semana, este mes, estos días va a ser bien importante para ti. Déjame ver si se ve bien ahí el rey. Ajá. Sí, porque con el arito refleja mucho la luz. Bueno, te cuento, mi adorado Leo. Tienes que colocar en una balanza qué es realmente lo que tú deseas. ¿Qué es lo primero? Mira, te lo dijeron desde la energía. Tienes que enfocarte. ¿Qué es realmente lo que tú quieres para que puedas tomar una decisión? Mira, estos jaguares están como estas dos puertas, es como este gatico aquí presente, como este jaguarcito. Aquí tiene la representación. Yo siento que esta es la confirmación de estos dos, aunque en el tarot significa que tienes una lucha interna, tienes una competencia, tienes un debate. Puede ser con otra persona o contigo mismo. ¿Bien? Entonces tú tienes que poner en balance qué es realmente lo que tú quieres, qué es realmente lo que tú deseas para ti. Deja de estar agarrando información de aquí y de allá. Ya tú estás listo. Tú estás listo, te lo están diciendo aquí el sol. Tienes que accionar. Tienes que accionar y esto le salió, creo que fue a Aries o en la lectura general pasada. Tienes que balancear. Ajá, 3 moneditas para acá, 3 moneditas para acá, ¿verdad? Tienes que aprender a dar y recibir, que es el balance que está aquí. Cuando tú acciones y hagas esto, tu vida va a hacer un giro de 180 grados. Te va a ir súper bien, porque realmente vas a comenzar el camino, vas a tomar la opción o la puerta justa para que te lleve a tu destino. Bien, para que te sientas así fuerte, seas una persona empática, seas una persona intuitiva, ¿verdad? Que tengas ese corazón así, que puedas dominar tus emociones y ya no vas a tener que seguir recolectando y agarrando como restos de otras cosas, de otras personas para tú sentirte completo, porque aquí te lo están diciendo, tú estás completo. Aquí está el uno es el principio. Bien, y lo que más me gusta es que el sol te salió en el medio de la lectura. Y el sol, o sea, es tu representación, baby. O sea,
Yo sé que el tarot, la fuerza, es tu arcano mayor, pero tú eres así, tú eres como el sol, el astro rey, ¿sabes? Entonces me encanta. Si tú tomas la decisión, pones en balance las cosas y dejas ese debate interno y te decides, te enfocas en realmente lo que tú quieres, tu vida va a ser un cambio de 180 grados. Te vas a acordar de mí, vas a decir, ay, se lo hacía, mira. Se te van a cambiar las estructuras, se te van a caer todo lo... O sea, cuando tú de verdad tomes la decisión, todo lo que tú tienes, toda la estructura que te han colocado, que no te han dejado expandirte, se va a caer, se va a derrumbar. Déjame sacar aquí el resto de las cartas. Me gustó, ya está. Vamos a sacar 3 carticas más. Esta que se quiso voltear, me encanta. Esta y la que se volteó. Ay, qué lindo el mundo. Tienes ¿cómo es? Ay, la base de la baraja tienes al mundo. Mira, tienes el mundo, el sol, la rueda de la fortuna, la torre, y tienes una de las 2 cartas que colocó el artista además en este mazo. Y él dice el creador. Tú tienes que crear tu mundo, tus posibilidades, todo lo que tú creas, de crear, va a estar bendecido. Es que como que va a estar completo. Tú cuando logres aceptar qué es lo que tú realmente quieres, las cosas se te van a dar así rapidísimo porque te viene un cambio de 180 grados. Hay un momento torre en tu vida porque si tú estás tan indeciso, mi querido Leo, para tomar esta decisión significa que es algo importante. Por ejemplo, me está llegando que para un grupo de personas, no para todos, para un grupo de personas significa el si dejas o no dejas a la pareja. Bien, y dependiendo de tu vida, recuerden que esta es una lectura general, podrá ser que tenga familia, que no tenga familia, pero lo que sea, esa decisión que sea, sí o sí va a desmoronar, por así decirlo, tu alrededor, pero para bien. Nosotros, cuando queremos salir de la zona de confort, nos asustamos muchísimo porque son cosas nuevas, y entonces nos ataca. El ego comienza a darle ahí que te hubieses quedado, que no sé qué cosa, que no vas a conseguir a nadie, que no vas. O sea, basta. Ya, frena eso. Tome la decisión que tomes. Tenlo por seguro que este cambio de 180 grados va a hacer que se caigan las estructuras, ¿verdad? Pero eso te va a ayudar a aventurarte, a ver las posibilidades, así como está ella con los auriculares, iba a decir yo, con ellos. No me acuerdo cómo es que se llama ahorita, se me fue, es que estoy grabando esto tarde. Bueno, es que ella está viendo la posibilidad de a dónde me voy a aventurar, pero para saber qué decisión tomar, bien, o sea, para dónde irme, ya yo tengo que haber escogido qué es realmente lo que yo quiero en mi vida, qué es realmente lo que yo deseo que esté presente en mi vida. Bien, y te digo que esté presente en mi vida porque de hecho, lo que haga va a traer beneficio hasta en la parte de tu hogar. Bien, va a traer unión, va a traer libertad. Libertad de poder ser creativo, de poder ser tú mismo. Muy bien. Y vas a tener la capacidad del pensamiento claro. Y me da mucha, como es curiosidad, que aquí te salió el as de espadas, un leopardo. Te salió un leopardo aquí, te salieron 2 leopardos aquí.
Este es un gatico, pero también es un felino. Entonces busca en Google qué significa el leopardo o en su defecto los felinos como un animal de poder, como un tótem. ¿Qué te quiere decir el animalito? el leopardo o el felino para ti, porque ahí tienes un mensaje adicional. Bien, vamos a ver ahora qué es lo que tú no has visto, mi querido Leo, que no te ha permitido terminar de convencerte de qué es realmente lo que tú quieres. O sea, de que eso te conviene. Que así sea dejar un trabajo, porque puede ser, por ejemplo, que esta decisión es que tú, tengo que dejar el trabajo, me está tratando mal y quiero ver si consigo otro trabajo, pero la situación está difícil. Usted deja el trabajo y consigue nuevas oportunidades. Tanto así que te da estabilidad. Bien, pero no, ahí dice no, pero no te quedes sin tomar esa decisión para poder crear. Bien, vamos a ver qué te quieren decir los maestros aquí con el tarot viceversa. ¿Qué no has logrado ver? Mira, lo que no has logrado ver es que tú tienes la energía de la reina de bastos. Es una energía de mucha tierra. Esta decisión que tienes que tomar tiene que ver con respecto a la parte de accionar, de moverte, de hacer. Bien, el basto, que es el elemento fuego, que es tu elemento, te está pidiendo que comiences a moverte, o sea, es como que te tienen enjaulado. Tú parecieras un leoncito enjaulado de aquí para allá. Y no te has dado cuenta que la puerta está abierta. Tienes la puerta abierta y no has tomado la decisión de irte. Toda esta maraña, por así decirlo, toda esta, mira, así se ve por detrás. Todo esto es simplemente la base de todo el potencial que tú tienes para poder lograr tus cosas. ¿Bien? Vamos a ponerlo por aquí y vamos a pedir unos consejitos aquí con la voz del ser para ver qué tal. Vamos, 3 carticas para mi querido Leo. La primera, avance. La segunda y bueno, me voy a agarrar los dos porque se cayeron las dos. Ok. Mira, te quedó en la base de la carta tiempo. Y aquí sale un reloj. Te están diciendo los guías y maestros que no sigas perdiendo el tiempo. Tienes que avanzar. Deja de estar resistiéndote a esos cambios favorables que vienen, que aunque tú sientas que puedes estar traicionándote a ti o tengas miedo de que te traicionen, aquí te están diciendo que sigas tu intuición. Yo te hablé aquí de intuición, de señales que te van a dar. Todas las señales son intuiciones que tenemos nosotros y aquí te lo vuelven a decir. Aquí te vuelve a salir. Entonces, mi querido Leo, toma la decisión. Deja de estar perdiendo el tiempo. Deja de estar traicionándote a ti mismo. Colocando una resistencia de que no. O sea, avanza. Sal por ese hueco, rompe las estructuras, aprovecha. Cuando se te rompa esta estructura, tú aprovechas y avanzas y te sales. Bien, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, mi querido y hermosísimo Leo. Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el Sendero de la Diosa 369 y si no te has suscrito, por favor, suscríbete. Dale like, comenta, comparte. O sea, no pierdes nada y a mí me ayudas un montón. De verdad que sí. Me ayudas y me impulsas a seguir mejorando. Bueno, mis amores, va con amor y espero que ayuden. Besito. Bye.